Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Chaim Weisblut y este es el canal Creyente Racional. En este video estaremos revisando cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta la teoría de la evolución. Este es el segundo capítulo que destinamos al tema de la evolución, pero se puede ver este episodio en forma independiente, no es necesario haber visto el anterior. Pero si quieres la información más completa, te invito a ver el primer episodio que te dejo en la descripción. Dicho eso, un punto que debemos rescatar del video anterior, eso sí, es que existen múltiples variantes de la teoría de la evolución que manejan distintas premisas o tesis. No hay una sola versión o tesis al respecto, sino que son básicamente 6 grandes premisas y 4 actitudes generales. En este video nos estaremos concentrando en la posición de la evolución teísta y en la posición del evolucionismo materialista. Ambas posiciones respecto de la evolución estarían de acuerdo en que existiría un mecanismo natural del estilo darwiniano que explicaría la existencia de todas las formas de vidas que vemos en la actualidad. Estas posiciones entienden que a partir de materia inorgánica surgió la materia orgánica que a su vez dio origen a las primeras células. Y a partir de las primeras células, en un proceso evolutivo materialista, llegáramos a todas las formas de la vida de la actualidad. La diferencia entre el evolucionismo teísta y el evolucionismo materialista es que el evolucionismo teísta está dispuesto a aceptar que Dios orquestó las leyes naturales y las condiciones iniciales del universo para que a través de un proceso natural surgiera la vida. Hay posiciones dentro de esta tendencia que incluso aceptarían que Dios interviene a nivel de lo que la teoría llamaría mutaciones al azar, pero que en realidad no serían al azar, sino que serían guiadas por Él. Por el contrario, la posición de la evolución materialista descarta cualquier forma de intervención de Dios en el proceso. Para más detalles, te invito a ver el video anterior que te dejo en la descripción. Sea como sea, ambas posiciones entienden que en términos generales, la teoría de Darwin posee una base científica suficientemente sólida como para creer que explica la existencia de todos los seres vivos en la actualidad. En sus versiones más extremas, hay quienes creen que si alguien no está convencido de la teoría de Darwin, simplemente se ha caído en el precipicio de la irracionalidad. Un ejemplo de esto es Daniel Dennett, quien escribió el libro La peligrosa idea de Darwin. Ahí dice, para decirlo sin rodeos, pero con justicia, cualquiera que hoy dude de que la variedad de la vida en este planeta fue producido por un proceso de evolución es simplemente ignorante, inexcusablemente ignorante. Hay otros que sienten que están obligados a adoptar la evolución darwiniana porque la ciencia lo dice. Y a veces creen que deben reinterpretar sus creencias religiosas de acuerdo con esos conocimientos de la ciencia. Entonces, la pregunta es, ¿tiene razón Daniel Dennett? ¿Es la teoría de Darwin tan sólida que es irrefutable? ¿Está al mismo nivel que, digamos, la segunda ley de la termodinámica? ¿Es verdad que si alguien no cree en la teoría de Darwin, hay que sospecharlo de tonto, ignorante o loco, como lo expresara Richard Dawkins? En otras palabras, ¿es la teoría de Darwin un hecho científico? La respuesta, como veremos a continuación, es un rotundo no. Ahora veremos algunas de las grandes dificultades que, al día de hoy, las explicaciones del estilo darwinista no han sido capaces de solucionar y que, por decirlo menos, presentan significativos problemas para la teoría. Después de revisar estas dificultades, veremos que una persona puede decidir creer en la posición del evolucionismo teísta. Veremos que alguien puede depositar su fe en el evolucionismo materialista. Veremos que alguien puede tener confianza en que algún día se solucionarán estos problemas.
pero no pueden decir que la teoría es un hecho científico. Por el otro lado, una persona que entiende que la teoría de Darwin está lejos de ser convincente tiene una clara base racional para mantenerse en su escepticismo respecto de la teoría. Por supuesto que puede pasar que el avance del conocimiento científico logre algún día solucionar estos problemas, pero al día de hoy no ha sido capaz. Una clarificación. Cuando hablamos de la teoría de Darwin, lo estamos diciendo en su sentido más amplio desde un punto de vista científico, con todas sus diferentes y nuevas actualizaciones como Evo-Devo, Epigenetics, Neutral Theory, Genomics, etc., lo que se conoce hoy como EES, Extended Evolutionary Synthesis. A continuación, pasaremos a ver algunos de los problemas de la teoría de la evolución que específicamente deben superar la posición del evolucionismo teísta y mucho más, el de la posición de evolucionismo materialista. Veremos brevemente 5 problemas que la teoría de Darwin moderna todavía no ha sido capaz de superar. Por supuesto que cada punto da para profundizar mucho más. Y si quieres, puedes ver un poco más detalles de cada punto en el video de la versión extendida sobre este capítulo. Por el momento, los 5 problemas que abordaremos son los siguientes. 1. El origen de la información genética. 2. La ausencia del registro fósil. 3. El problema de tasa de mutaciones observadas versus tiempo disponible. 4. El carácter degenerativo de las mutaciones. 5. La plausibilidad de los mecanismos darwinianos para explicar el surgimiento de estructuras complejas y reductibles. El primer problema, y tal vez el más importante de todos, es el problema del origen de la información genética. Todos los seres vivos funcionan en base a ADN, que contiene, entre otras cosas, la información para la producción de las proteínas esenciales para la vida. Las proteínas son máquinas microscópicas a nivel molecular compuesta por aminoácidos. La información para construir proteínas está codificada en el código genético del ADN a través de compuestos químicos llamados nucleótidos. Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, incluso para los organismos más simples conocidos, se necesita de cientos de miles de nucleótidos en el ADN en forma precisamente ordenada para poder generar proteínas funcionales. El problema está en que a medida que el número de nucleótidos ordenados va aumentando, también la improbabilidad de generar información útil aumenta exponencialmente. Si el origen de la información en el código genético se diera por algún proceso darwiniano, entonces la información inevitablemente se degradaría en forma acelerada. Por ejemplo, para una proteína simple de, 150 aminoácidos, la probabilidad de generar una proteína funcional versus una no funcional es de nada más ni nada menos que 1 partido por 10 elevado a 77. Este número es espectacularmente pequeño. Y para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, si escribieras la información genética contenida en el genoma humano, tomaría de millones de páginas escritas con 3.200 millones de letras. ¿Cómo se generaría esta información genética a partir de procesos darwinianos? La respuesta es simple: nadie sabe. Y las matemáticas hablan de una improbabilidad tan grande que su surgimiento por procesos basados en variaciones al azar más selección natural resultan prácticamente imposibles. Este es el problema del origen de la información detrás de la existencia de todos los seres vivos. Y hay que entender que toda explicación evolutiva, la que te enseñaron en el colegio, presupone la existencia de esta información genética. Es decir, que cualquier teoría evolutiva parte desde un punto muy tardío en todo el proceso que busca explicar. Y por lo tanto, no sería capaz de explicar hasta el momento, digamos, el 99% de lo que necesitaríamos entender sobre lo que Darwin llamara el origen de las especies.
Un segundo gran problema al que se enfrenta la teoría de la evolución es la tremenda ausencia de fósiles que muestren especies intermedias. Porque si la evolución fue un proceso gradual, debería haber un gran número, una gran abundancia de registros de animales que muestren características intermedias entre los organismos más simples y los organismos evolucionados de la actualidad. De hecho, lo razonable sería que estos fósiles de etapas intermedias deberían ser la mayoría y sin embargo son virtualmente inexistentes. El problema se acentúa por el descubrimiento de varias explosiones en el surgimiento de nuevas formas de vida. En vez de aparecer la vida en forma gradual, lo que se ha visto es que decenas de veces en la historia del planeta nuevas formas de vida complejas aparecieron en forma explosiva, de un minuto a otro. En breves ventanas de tiempo en términos evolutivos aparecieron nuevas formas de vida mucho más complejas que las anteriores, sin la existencia de fósiles de organismos precursores que puedan explicar su existencia desde un punto de vista evolutivo del carácter darwiniano. En otras palabras, no se ha encontrado fósiles de las etapas intermedias que demuestren un cambio gradual durante el tiempo. Uno tal vez podría decir que el hecho de que no se encuentren fósiles no es una prueba de que no hayan existido. Como se diría, inexistencia de pruebas no es prueba de inexistencia. Sin embargo, estudios calculan que en muchas especies se estima que se tiene más de un 80% del registro fósil. Además, hay decenas de estas explosiones de vidas. La más importante y conocida es la explosión cambriana, pero hay muchas otras como la explosión del nécton en el Devoniano, la explosión de los dinosaurios en el Medio Cárneo, la explosión de mamíferos placentarios en el Terciario, la explosión odontoide, entre otras. Por lo que es muy difícil creer que en ninguna de ellos se encuentren fósiles de organismos precursores. Conjuntamente con el problema de la ausencia de organismos precursores, estas explosiones son también explosiones de información biológica. Por lo que nos encontramos de nuevo con el problema del origen de la información, no solo ahora al inicio de la vida, sino decenas de veces con cada una de estas explosiones de vida. Un tercer gran problema para la teoría de la evolución es la tasa de mutaciones capaces de generar mejoras a nivel genético que permitan una ventaja adaptativa. En otras palabras, ¿hay suficiente tiempo para que mutaciones generen una nueva información genética? Para explorar este tema, primero hay que entender los distintos tipos de mutaciones que pueden ayudar a generar una nueva información genética. La más simple es lo que se conoce como una mutación puntual. Es decir, una mutación en un solo punto puede llegar a producir una modificación que aporte información genética útil. Sin embargo, para el desarrollo de nuevas especies, la gran mayoría de las veces se necesitan de 2 o más, 3, 4, 5 mutaciones simultáneas. El problema es que a medida que se necesitan más mutaciones simultáneas, el tiempo necesario para lograrlo aumenta exponencialmente. Así se ha estudiado que para que organismos como los seres humanos, 2 mutaciones simultáneas necesitaríamos más de 100 millones de años. Esto es para lograr un solo episodio de mutación doble. El problema es que la ventana de tiempo de la evolución aceptada para los Homo sapiens, por ejemplo, sería de unos 6 a 8 millones de años. Tiempo en el cual habría que haberse podido lograr cientos o tal vez miles de mutaciones de 2 o más mutaciones simultáneas. Un cuarto problema para la teoría de la evolución es que estudios en los últimos años han mostrado que al parecer la principal forma que adoptan las mutaciones que confieren ventajas evolutivas son a través de pérdida o degeneración genética. Una forma de visualizar esto es imaginarse un globo aerostático que necesita pasar por una montaña. En las condiciones actuales de temperatura del aire, el globo va viajando muy bajo como para poder superar la montaña. Para poder elevarse deben perder peso.
así que los tripulantes empiezan a botar carga para hacerse más livianos. Así tiran por la borda el microondas, la tetera y la bicicleta. El globo logra su objetivo y logra pasar por encima de la montaña. El problema es que al llegar a su destinación ya no pueden calentar la comida con el microondas, tomarse un café caliente sin la tetera, ni salir a pasear en bicicleta, ya que arrojaron todos sus accesorios por la borda para poder pasar la montaña. Así que una ventaja de corto plazo, pasar la montaña, significó una pérdida en el largo plazo, ya que no pueden ahora calentar la comida, tomar un té caliente ni andar en bicicleta. De la misma forma, se ha encontrado que la gran mayoría de las mutaciones que confieren una ventaja adaptativa de corto plazo son degenerativas. Pero al ser degenerativas, generan rigidez o incluso enfermedad en el largo plazo, porque el organismo, después de todo, sufrió pérdida de capacidades en el proceso. Y si uno lo piensa un poco, esto no resulta tan raro después de todo. Si las mutaciones son al azar, es probable que afecten en muchos puntos del gen en forma destructiva o degenerativa, mientras que es muchísimo menos probable que afecte en los pocos lugares específicos en el gen donde se puede generar una ganancia genética. Además, como lo vimos en el punto anterior, generar modificaciones que contribuyan a información genética útil requeriría de mucho tiempo o de grandes poblaciones, mientras que generar ventajas de corto plazo por degeneración se puede lograr en plazos muchísimo menores, como lo muestran los estudios. Pero la evolución de las especies requeriría enormes ganancias de información a partir de mecanismos darwinianos, por lo que resulta difícil ver cómo este mecanismo sería capaz de lograrlo, dado que la forma principal de la evolución está dirigida, pareciera ser, por pérdida o degeneración de información. El quinto problema tiene que ver con la existencia a nivel molecular de sistemas y máquinas moleculares complejas. Lo particular de estas máquinas es que presentan un gran número de componentes, que a su vez son complejos. Estas máquinas moleculares solo adquieren funcionalidad cuando todos los componentes están posicionados y actuando en su lugar en forma muy precisa. Estos sistemas son llamados irreductibles, por cuanto que si una de sus partes dejara de funcionar, todo el sistema dejaría de funcionar. Como lo expresara Michael Behe, las máquinas moleculares irreductibles son un sistema compuesto por varias partes que interactúan y se combinan bien entre sí, que contribuyen a la función básica, en el que la eliminación de cualquiera de las partes hace que, de hecho, el sistema deje de funcionar. El problema para la evolución darwiniana con estos sistemas irreductibles radica en la dificultad de encontrar una vía evolutiva para el sistema. La evolución implica que a partir de moléculas y sistemas más simples se construyen sistemas más complejos. Pero si no hay ningún tipo de funcionalidad, a menos que estén todos los componentes ya en su lugar, entonces, ¿cómo sería posible un proceso gradual o evolutivo? Al parecer, no existirían sistemas más simples a partir de los cuales poder evolucionar. Algunos de estos sistemas irreductibles enumerados por Behe son el receptor de esteroides de 500 residuos aminoácidos, la enzima girasa esencial en el proceso de replicación del ADN con 3000 residuos aminoácidos, los sistemas multiproteicos coordinados de la coagulación, máquinas moleculares como el flagelo bacterial, y en realidad todos los órganos complejos. A pesar del revuelo que generó Behe con su obra llamada Darwin's Black Box, entre los grupos darwinistas ortodoxos y los cientificistas, 25 años después de que Behe empujara esta idea, aún no existe ninguna propuesta de mecanismos darwinianos que expliquen la generación de estos sistemas irreductibles. A la luz de los 5 problemas presentados, creo que podemos responder las preguntas que nos hicimos al comienzo. ¿Tiene razón Daniel Dennett?
¿Es verdad que si alguien no cree en la teoría de Darwin, hay que sospecharlo de tonto, ignorante o loco, como lo expresara Richard Dawkins? ¿Es la teoría de Darwin un hecho científico? Sin esclarecimientos científicos para explicar el origen de la información genética a partir de materia inorgánica, el silencio del registro fósil respecto a eslabones intermedios, las repetidas explosiones de vida como la explosión cambriana y la imposibilidad, por órdenes de magnitud, de producir la cantidad de mutaciones necesarias en esas pequeñas ventanas de tiempo. El hecho que las mutaciones, a pesar de conferir ventajas adaptativas, pareciera ser básicamente degenerativas. Y la imposibilidad de producir, aunque sea especulativamente, vías darwinianas para producir sistemas complejos irreductibles. Creo que alguien que tenga una postura escéptica respecto a la solidez científica de las teorías neodarwinianas, con todas sus variantes y actualizaciones, tiene definitivamente una base racional en la que apoyarse. Tonto, ignorante o loco, seguro que no es. Lo siento, Daniel Dennett. Lo siento, Richard Dawkins. Recordemos que en general la posición del evolucionismo teísta y la posición del evolucionismo materialista creen que existiría un mecanismo natural del estilo darwiniano que explicaría la existencia de todas las formas de vida que vemos en la actualidad. Pero luego de abordar solo algunos de los grandes problemas a los que se enfrenta la teoría de la evolución, podemos decir que quienes adhieren a la evolución teísta o a la evolución materialista más bien lo hacen desde una creencia de que algún día se encontrará una explicación del estilo darwiniano. Es más bien una esperanza, es más bien una fe en el poder de la investigación científica de que algún día ese conocimiento se alcanzará. Por supuesto que es posible que algún día la ciencia solucione estas problemáticas. Es posible que algún día los problemas que aquí presentamos se vayan descubriendo. Después de todo, muchas veces durante la historia, problemas que se consideraban insolubles fueron resueltos. Es por eso que uno puede empatizar con una persona que quiere creer en la posición del evolucionismo teísta. Con los avances tecnológicos que nos rodean, uno puede entender a la persona que quiere depositar su fe en el evolucionismo materialista. Sin embargo, cuando escritores, científicos o pensadores quieren presentar la teoría de la evolución como un hecho científico, cuando uno escucha en la radio o se presenta en los colegios o universidades que la evolución ya explicó la vida en el planeta, eso ya es mucho más problemático. No es solo problemático por el posible carácter propagandista de estas declaraciones, sino más preocupante, en mi opinión, es cuando se utiliza este conocimiento para promover ideologías que afectan la forma como nos entendemos a nosotros mismos, a nuestra sociedad y a la condición humana. De eso estaremos hablando en el próximo capítulo. Déjame tus comentarios y si te pareció interesante la discusión, cuando me dejas tu like y tu comentario, eso me ayuda a que este video le llegue a más personas. No dejes de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.